Esto es Te Damos Voz. Te Damos Voz es una iniciativa BioGuía, Stulatam, Lefil Consulting y Efecto Colibrí, que apoya a empresas sociales en América Latina y el Caribe a dar a conocer su historia de impacto en toda la región. Somos la plataforma que reconecta al mundo con sus raíces y da propósito a tus viajes. Queremos dar la posibilidad de que personas de todo el mundo puedan reconectar con saberes ancestrales a través de emprendimientos turísticos y digitales con las comunidades indígenas y rurales que trabajamos y que ellas generen ingresos desde sus territorios y con sus propios saberes. Natalia Vendek es cofundadora de Sariri, una plataforma de turismo distinta que hoy permite a las personas de todo el mundo acceder a experiencias turísticas virtuales brindadas por comunidades indígenas y rurales de Latinoamérica. Además, permite apoyarlos comprando sus artesanías, piezas únicas que guardan lo más íntimo de su cultura, los aprendizajes que pasan de generación en generación. Sariri viene de experiencia Sariri. El Sariri es viajero en Aymara y es un rol antiguo que se encargaba de llevar el saber ancestral de un lugar a otro. Natalia es colombiana, ingeniera en telecomunicaciones. No siempre fue emprendedora. Trabajó 13 años en el sector corporativo en una gran multinacional, hasta que comenzó a cuestionarse qué era lo que realmente quería hacer. Empezó un voluntariado los fines de semana, hasta que finalmente decidió dejar todo y viajar por el mundo haciendo voluntariados. Natalia nos cuenta cómo se fue gestando el emprendimiento dentro de ella, antes de que saliera a la luz. Después de un proceso difícil de soltar muchas de mis seguridades, renuncié y mi plan era irme a hacer algunos voluntariados alrededor del mundo y conectar con comunidades. Por eso viajaba lento. Empecé por China, donde hice un voluntariado con una fundación de niños con discapacidades motrices. Y bueno, creo que ahí empezó todo mi proceso de preparación para emprender. Inicialmente presupuesté que este viaje duraría unos 8 meses y duró casi 3 años. En el primer año estuve haciendo voluntariados en India, también en Australia, en Filipinas. Y cuando regresé a Colombia se suponía que regresaría al mundo corporativo, pero después de haber vivido lo que viví durante ese año, sentía que no podía quedar solo ahí, sentía que había algo más y la verdad es que no quería en ese momento volver al mundo corporativo todavía, sino que quería crear algo que generara impacto. Me salió un voluntariado en ese momento en Huapi, en el Pacífico colombiano, que es uno de los sectores más pobres de Colombia. Estuve casi un mes trabajando en una fundación americana. Básicamente tenía que hacer de intérprete y hacer el levantamiento de las necesidades en el sector. Y en ese voluntariado tuve como un momento de iluminación. Iba yo en una lancha para uno de estos municipios. En esta región, para ir de un lugar a otro, toca por vía marítima. Y este recorrido era como de, no sé, unas 3 o 4 horas en lancha. Y en ese proceso, en ese viaje, sentí que a pesar de lo difícil que pudieran ser las circunstancias, el poder ayudar a las comunidades remotas con mis propios talentos era lo que a mí me encantaba. Yo todavía en ese momento no sabía exactamente cómo las podía ayudar, pero decidí que iba a seguir mi viaje, pero esta vez lo iba a hacer por mis raíces, que era Sudamérica. Inicié en Chile, luego fui por Argentina, Bolivia, Perú. En todo ese recorrido tuve la fortuna de conectar con muchísimas comunidades, pero lo más especial para mí fue que empecé a conectar mucho más con la realidad del mundo rural, que es una realidad muy cruda y muy difícil en algunos casos, en especial en Sudamérica. Yo soy de Bogotá y a veces uno en la ciudad vive como en una cápsula donde uno no se da cuenta de la realidad que viven las personas afuera de la ciudad. En su paso por Perú, Natalia se quedó en Ayacucho, un pueblito en la montaña. Allí la esperaban doña Victoria y su esposo. Humildes y generosos crearon una escuelita de inglés para que los niños de la zona aprendieran el idioma. A cambio ofrecían un modesto hospedaje a los voluntarios que oficiaban de maestros. A ese lugar Natalia descubrió que además tenían un taller de artesanías donde enseñaban a otras mujeres el oficio del tejido y el bordado, para que les sirviera como actividad económica. Con el correr de los días, Natalia se fue dando cuenta del problema que enfrentaban estas comunidades. Ellos pues aprendieron ese saber desde de sus antepasados, de las personas
de su papá, de sus abuelos, pero sus hijos ya no lo van a seguir haciendo porque ellos, pues la artesanía tiene algo y es que es algo muy de temporada, ¿no? Entonces, cuando está Semana Santa, que va mucha gente a Ayacucho, pues bueno, se vende, pero el resto del año no. Entonces, sostenerse a punta de la artesanía es muy difícil. Entonces, pues los hijos tienen que ir a la ciudad y trabajar y así. Esta situación la viví en muchos pueblos, que hay diferentes saberes ancestrales que vienen de generación, pero están llegando a una generación y ¡pum!, se pierden. Eso acompañado de que pues la razón por la que se pierden es por el éxodo rural, porque tienen que irse a las ciudades y pues pierden sus lenguas, sus culturas, sus saberes, todo, ¿no? Entonces, ahí yo empiezo a pensar en modelar el proyecto que yo quería emprender. Yo quería de alguna manera generar alguna solución tecnológica, como yo lo pensé, para que pudiera dinamizar un poco la economía de estos lugares, pero siempre de la mano de los saberes que ellos tenían. Entonces, yo inicialmente creé o fundé Sariri con la idea de generar una plataforma en la cual las comunidades pudieran generar experiencias desde sus saberes, experiencias presenciales, donde, por ejemplo, esas experiencias que yo vivía con estos artesanos, de compartir, de ver cómo hacían sus tejidos, o cuando me invitaban a la casa de una cocinera popular y entraba y ella me enseñaba cómo hacía la sopita de la leña, y entonces teníamos una charla muy, muy íntima, no masificado, y sobre todo en pueblitos y sitios fuera de la ruta turística. Entonces, darle visibilidad a esas personas y darle la posibilidad de que ellos pudieran llegar directamente con personas que yo estaba segura que estaban interesadas en vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Consolidamos la información y todo para empezar a ofrecer estas experiencias. En algunos casos ellos ya la tenían armada, pero precisamente como estaban en lugares fuera de los circuitos turísticos, que pasaba que las agencias de viaje llega un turista a Buenos Aires a preguntar qué para hacer, y pues lo mandan a Bariloche, lo mandan a Iguazú, pero nunca lo van a mandar al norte argentino. Ellos, aunque de pronto ya estaban ofreciendo estas actividades y las tenían armadas y eran unas experiencias muy bonitas, pues nadie sabía que existían. Entonces yo decía, bueno, hay que empezar por lo menos que alguien sepa que existen y que haya visibilización de ellos. Escucharemos la voz de una de las primeras anfitrionas de Sariri. Un anfitrión es un prestador de servicios, una persona que vive en una comunidad alejada de los circuitos turísticos tradicionales y tiene mucha sabiduría e historias para compartir. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Aura Tizoy Muscuymuyuri, de la comunidad Inga del sur de Colombia. Cuando llega a Sariri empezamos a hacer como un proceso y ellos nos apoyan en la asesoría, en la organización de las actividades virtuales. Contamos con asesorías críticas también de expertos para que la actividad sea presentada, digamos, de la manera más provechosa. El Sariri no solo se conforma de anfitriones o prestadores de experiencias. También existe un rol muy importante que son los Sariris, exploradores y mentores encargados de identificar posibles anfitriones y ayudarlos a estructurar las experiencias y a subirlas a la plataforma. Yo lo que quería era que esa experiencia que había tenido durante mis viajes la pudieran vivir otros, ¿no? Y queríamos que yo no fuera la única Sariri, sino que inicialmente esto era una comunidad de Sariris, de viajeros como yo, que van identificando y van conociendo estas personas, estas historias que valen la pena contar. Hola, mi nombre es Guaira, soy un Sariri. Los Sariris somos personas voluntarias que nos encargamos de entrar en contacto con las comunidades para empoderarlas y acompañarlas en la construcción de sus emprendimientos turísticos. El Sariri para mí es como un regalo, una fuente de conocimientos, de cosas que de otra manera no podría aprender. Cada vez que entro en contacto con una comunidad y me encuentro sus proyectos conscientes del desarrollo de sus comunidades, de sus grupos de mujeres, de sus jóvenes, de sus ancianos, de sus niños y de su relación y el cuidado de la madre naturaleza. Cada encuentro es apasionante, emocionante, a veces me dan incluso ganas de llorar porque son proyectos que te sobrepasan de lo lindos. Yo pensé que venía de un mundo civilizado, pero después de conocer toda esa gente que me pregunto, ¿existen personas así? ¿Existen visiones, proyectos, entendimiento de la vida de esta manera? Ahora me cuestiono realmente, ¿qué es ser civilizado? Nada más civilizado que ellos y sus proyectos.
Si bien en 2019 el proyecto ya estaba en marcha dando sus primeros pasos, en 2020 llegó la pandemia y el turismo fue uno de los sectores más afectados. Nos interesa saber cómo se reinventaron y siguieron creando impacto positivo en las comunidades. El proyecto se ha ido transformando, digamos que aceleradamente por la pandemia, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por la pandemia, entonces todavía estaríamos que en las experiencias turísticas y hasta ahí hubiéramos quedado, ¿no? Entonces, con mi socio, en el 2020, a inicios de la pandemia, pues empezamos a ver cómo tenemos que seguir, hay un problema y bueno, esta era nuestra solución inicial, el turismo, pero no podemos quedarnos ahí pegados en que esa es la solución, hay que buscar otra solución, porque el problema continúa. Y ahí fue donde empezamos más o menos en agosto del año pasado, del 2020, a lanzar nuestras primeras experiencias online, que fue básicamente adaptar esas experiencias que algunos tenían o las que estábamos construyendo al mundo online, dando pues la posibilidad de que muchas más personas inclusive pudieran vivir este tipo de experiencias y sin quererlo descubrimos que ese ideal de visibilizar estos saberes, de visibilizar estas culturas, se estaba logrando con mayor amplitud porque podíamos llegar a cualquier lugar, ¿no? Ya no solamente dirigido a los viajeros que podían en un momento dado llegar a este lugar y visitarlos, sino que podíamos generar ingreso, visibilizar las culturas, pues a todo el mundo. Más o menos tenemos ahorita 18 experiencias en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú y en Colombia. Pero además nos dimos cuenta en el 2020 que esto tenía un potencial educativo súper fuerte, porque yo, por ejemplo, haciendo estas experiencias, descubrí que, por ejemplo, en Colombia hay 65 lenguas indígenas, no solo español, y yo no tenía ni la menor idea, ¿no? Y lo más lindo es que eso todavía se conserva. Y detrás de una lengua, pues hay una cultura completa, ¿no? Entonces, era un montón de cosas que uno no sabe, que no le enseñan en el colegio. Entonces, nosotros dijimos, bueno, quizás ese esfuerzo que hacemos para vender un ticket, ¿por qué no lo hacemos para venderlo a un colegio donde las salidas pedagógicas pues normalmente están en un rango de, no sé, de 200 kilómetros porque tienen que ir y volver en un día, y sobre todo si están, por ejemplo, en Colombia, el tema de la seguridad, permisos, los peligros de que los niños van y se parten un pie, bueno, es muy complejo. Entonces, bueno, fue muy interesante, nosotros lo venimos haciendo, aunque nosotros lo veníamos haciendo como familias, con personas independientes, pues como consumidores de cultura independientes, y ahí nos dábamos cuenta que los niños se interesan. Una vez tuvimos una experiencia que era alrededor con un musicólogo andino de Perú, que tocaba huayno con la guitarra, música totalmente folclórica, y uno dice, no, pues los niños de hoy que escuchan reggaetón, y la niña estaba encantada escuchando al musicólogo, ¿sí? Entonces es como quitar esa barrera de que los niños y los jóvenes no les gusta la cultura y estas cosas porque es que simplemente no se les da la oportunidad. Definitivamente, pues con el tema de la pandemia, las comunidades, pues cuando nos llaman, oiga, estamos con todas las artesanías, no se están vendiendo. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que convertirse, y ahí migra un poquito la idea de Sariri a convertirse en más bien como una comunidad, una plataforma que genera soluciones alternativas a las comunidades, a las comunidades rurales indígenas, alternativas que les generen ingresos complementarios desde sus territorios y con sus propios saberes, y ahí en eso nos ayuda muchísimo la virtualidad. Entonces, activamos inauguramos hace poquito la tienda de artesanías para que ellos, así mismo como pueden publicar sus experiencias online, sus experiencias presenciales, pueden publicar sus productos. Podríamos decir que Sariri es un puente entre consumidores conscientes que valoran la cultura y las comunidades rurales, que necesitan vender sus productos para sostenerse económicamente. Sariri es también una usina de conocimiento. ¿Te imaginas a un luthier del norte argentino enseñándote a construir instrumentos andinos? ¿O a un artesano del Chile mostrándote en un video cómo hacer un silbato precolombino? La pandemia trajo la posibilidad de llevar estas experiencias a personas que no pueden trasladarse presencialmente para vivirlas, como Gladys Ceballos Norato, de 86 años, quien recorrió todo Colombia sin salir de su casa.
También lo es para aquellas incluso que quieren reconectarse con su cultura viviendo en otro lugar. Hola, me llamo Diana Estefi Gutiérrez, soy colombiana que vive en Pensilvania, soy madre de 2 pequeñas. He disfrutado de las experiencias de Sariri acercándome a mi país este año que no he podido viajar, pero adicionalmente, además de ver los grandiosos paisajes, de ver nuestra gente típica, he aprendido mucho sobre historia, he aprendido sobre cómo salen nuestros productos, me he acercado a las comunidades. Mis hijas también han disfrutado y con mi esposo hemos compartido mi país. Lo que escuchamos hasta el momento nos parece realmente increíble. Ahora le preguntamos a Natalia qué hace falta para que Sariri crezca y llegue a más personas. Digamos que darle visibilidad al proyecto para que pues la gente pueda adquirir los productos de ellos. Una de las cosas que nosotros manejamos y que siempre hemos sido muy empáticos es que no hacemos esto como al tipo de conglomerado turístico que se lleva la gran tajada, sino que nosotros realmente siempre en cualquiera de estos productos, siempre la mayor porción de los ingresos se los lleva a las comunidades. Entonces nosotros, para que Sariri sea sostenible, realmente es un tema de volumen. Nosotros tenemos que vender en cantidad, porque nosotros digamos que en el proyecto de las experiencias online, nosotros le damos a la comunidad el 75% y nosotros nos quedamos solo con el 25%. Y en el de artesanías es todavía más poquito, es 15% de nosotros y ellos el 85%. Entonces, tenemos una necesidad bien grande en el punto de visibilizar lo suficiente esta solución para que pues, podamos ayudarles lo que queremos a ellos, ¿no? Y nos podamos hacer sostenibles. Nos encanta este proyecto y esperamos ser amplificadores de esta historia tan inspiradora. Por último, le preguntamos a Natalia sobre cómo imagina el futuro y cuáles son sus anhelos más profundos. Pero sobre todo me imagino unos jóvenes y unos niños orgullosos de su propia cultura y que ya no se avergüenzan de ser quienes son, que no desean ser quienes no son, es decir, que no desean parecerse de pronto a lo que el mundo occidental les muestra como bueno, o como lo que es el porvenir, el supuesto progreso, sino que han reconocido en ellos mismos el valor de su cultura y de sus saberes, y al reconocerlo han fortalecido su identidad y ya no se avergüenzan más de eso, ¿no? Nos alegra saber que esto también está pasando en Latinoamérica. Cada vez somos más los que trabajamos para un futuro justo y sostenible. Este fue un episodio de la serie Te Damos Voz. En los próximos vamos a conocer proyectos de impacto que trabajan en temas de energía renovable, acceso a la salud, moda sustentable, tecnología para el bien común y muchos más.